Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Teresa del Niño Jesús. Esta santa nació en Francia en el año 1873 y a los 15 años ingresó en el Carmelo, donde falleció a los 24 años. Toda su vivencia espiritual está sintetizada en su obra Historia de un alma. Allí, ella propone el camino de la infancia espiritual. Su ideal más grande era, simplemente, vivir en el amor. Mi vocación es el amor. Desde el silencio del monasterio carmelita, rezó intensamente por las misiones, para que Jesucristo fuera conocido por todos los hombres. Es patrona de las misiones, patrona de Francia junto a Santa Juana de Arco, y recientemente ha sido nombrada doctora de la Iglesia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. Y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. Hoy celebramos a esta gran santa de la Iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús, Virgen y doctora de la Iglesia. Nos disponemos hoy con esta Eucaristía a dar gracias al Señor por todos los beneficios que siempre nos regala, y especialmente rezamos por todos nuestros hermanos que están en las misiones en el mundo. Iniciamos reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ten piedad.
Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que has preparado tu reino para los humildes y pequeños, ayúdanos a seguir confiadamente el camino de Santa Teresita del Niño Jesús, para que con su intercesión podamos contemplar tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. Job respondió al Señor diciendo: Yo sé que tú lo puedes todo y que ningún proyecto es irrealizable para ti. Sí, yo hablaba sin entender de maravillas que me sobrepasan y que ignoro. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. El Señor bendijo los últimos años de Job mucho más que los primeros. Él llegó a poseer 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo además 7 hijos y 3 hijas. A la primera le llamó Paloma, a la segunda Canela y a la tercera Sombra para los párpados. En todo el país no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio una parte de la herencia entre sus hermanos. Después de esto, Job vivió todavía 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Job murió muy anciano y colmado de días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Brille sobre mí la luz de tu rostro, Señor. Brille sobre mí la luz de tu rostro, Señor. Enséñame la discreción y la sabiduría, porque confío en tus mandamientos. Me hizo bien sufrir la humillación, porque así aprendí tus preceptos. Brille sobre mí la luz de tu rostro, Señor. Yo sé que tus juicios son justos, Señor, y que me has humillado con razón. Todo subsiste hasta hoy conforme a tus decretos, porque todas las cosas te están sometidas. Brille sobre mí la luz de tu rostro, Señor. Yo soy tu servidor. Instrúyeme, y así conoceré tus prescripciones. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Brille sobre mí la luz de tu rostro, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al volver los 72 de su misión, dijeron a Jesús, llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. Pero no se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido.
Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos: solos, felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos celebrando a Santa Teresita del Niño Jesús. Yo agradezco al Señor, a esta santa, porque cuando comencé mi ministerio sacerdotal y todavía diaconal, cuando llegué después de la teología, justamente trabajé cuando eso era Vicaría Santa Teresita. Ahora ya es Parroquia Santa Teresita. Bueno, uno agradece al Señor todos los beneficios siempre que recibe de su gracia. Y las coincidencias, porque también después trabajé estando en Israel, en Jerusalén, en una comunidad que también llevaba el nombre de Santa Teresita del Niño Jesús. Y así entonces, Xerecao ya lleva Santa Teresita. Bueno, y entonces hoy celebramos a esta gran santa, virgen y doctora de la Iglesia. Y ella es patrona de las misiones. Y por eso que escuchamos este evangelio tan lindo. Yepéramo a Enosei del convento. Nunca es Enosei del convento, pero sin embargo es patrona de las misiones. ¿En qué sentido entonces, queridos hermanos, podemos entender esta misión? Y la misión significa aquello que el Señor puso en nuestro corazón, es decir, el apostolado, la diaconía. ¿Qué dice la misionina? Que es su evangelio, el evangelio, la buena noticia. La misión es la misión de llevar a los demás la buena noticia de Jesús. Y esa buena noticia del evangelio, cada uno de nosotros, como cristianos, está obligado, digamos así, una obligación moral que lo tiene por el bautismo, que tenemos que llevar el evangelio de Jesucristo. Y entonces no podemos nosotros ser cristianos y después estar a favor del aborto, estar a favor, no sé, cuestión esto del género, ideología de los géneros, y en fin, tantas cosas. Incluso estando y diciendo y enarbolando cuestiones de propuestas hasta para todo el país, desde lugares tan importantes. Quiere decir que ya cueva y tejina porque nos ofrecen platita, dólares. Y entonces somos capaces. Y eso me refiero sobre todo a aquellas personas que están al frente de nuestras instituciones, que fueron puestos ahí por el pueblo, por la gente. La gente, si tuviese que votar verdaderamente libremente, pienso que a nadie de estas personas le pondría eso que están ahí. Y que comienzan a votar cualquier cosa, ¿verdad? Queridos hermanos, no podemos misionar o ser misioneros o llevar el evangelio si nosotros no estamos verdaderamente convencidos. ¿Por qué Santa Teresita del Niño Jesús es misionera? Porque estaba convencida y sin salir de su convento, sin embargo, es capaz de evangelizar con su vida, con sus principios, con sus valores. Y más aún si nosotros estamos en el mundo y tenemos algo que ofrecer a los demás, porque tenemos una responsabilidad que cumplir con el pueblo, con la gente, con la sociedad, entonces tenemos que responder a este llamado que Dios nos hace. Estos que son ahora apóstoles porque fueron enviados, es diferente ser discípulos y ser apóstoles. Primero somos discípulos, aprender, escuchar, saber, entender lo que el maestro nos enseña. Entonces, y ese es el apóstol. Quiere decir que estaba en su discipulado, escuela, hoy que allá, o ya plazará, o ya plazaste hoy como cristianos. Y entonces, ¿qué podemos llevar a la sociedad y qué podemos ofrecer a los demás? Ya plazado pear en dicatuila, ya la de familia, lleva peñan de rogapu, bendicatuya, ya poner las cosas. Ya plazado pear el andicatú, ya la lleva la de matrimonio, dicatuila ya educa poner la de membucuera, de la escuela. Ya plazado pear el año moía, lleva upepe al frente
de la sociedad. Hayaya plaza porque en la japonesa veis los ministerios, las necesidades del pueblo, de la gente. Aupeo menella ya plaza paiteta y na entero este año de hoy coñan de neta me lleva porque en la hoy no moría juña de abuitebe. Quiere decir que ya de tu ya plaza hina como cristianos. Quiere decir que naña entende y este hoy hina epas y se veñan de yara o ya bañan debe ya pojanua. Porque el que vive el evangelio, el que es verdaderamente religioso, el que está religado, que está unido al Señor, que está unido a Dios, que sabe sobre su existencia, sobre su misión, de Ave Santa Teresita del Niño Jesús, quiere decir que tenemos que cumplir un rol de educación, un rol de caminar hacia la dignidad del hombre, nuestra propia dignidad. Obviamente yo que fuera la ñande ya llevoreana lleva. Vamos a pedir por intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús que nos anime, que nos fortalezca, que nos ayude a ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Caminemos verdaderamente con esta fuerza y con esta gracia de Dios. Y recordemos que aquí lo importante es el evangelizar, el anunciar. Upeare peñan de yara yepa o peñan de ame peñan de conasome, ya que cuau hanguay ya veñan de añame eñan de la pisacuera peñan de yara o me emaba cuevo eñan de. Y por eso Jesús verdaderamente aquí, cuando les dice, les he dado el poder para caminar ustedes, ¿verdad? Sobre serpientes, escorpiones, vencer toda clase de las fuerzas del enemigo y nada podrá hacerles daño. Upea la año de misionina, upea la año de Yayapona, upea la Santa Teresita del Niño Jesús, hoy sacañan de Ejina lleva con esta celebración. Quiere decir que nosotros tenemos todo el poder porque el Señor nos ha dado. Pero aquí dice, al final dice, pero no se alegren de que los espíritus se les sometan, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Quiere decir, porque Dios verdaderamente está reinando, Dios reina en cada hogar, bajo dorados y humildes techos, ya en esa música tan hermosa, reina Dios en nuestros pechos, en nuestros lares, y entonces podemos decir que somos verdaderos misioneros, verdaderos cristianos. Que así sea. Que así sea. Y que Santa Teresita nos bendiga a todos. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que venga tu reino. Señor, que venga tu reino. Por nuestra Iglesia, para que tenga éxito en la tarea evangelizadora y sea la servidora fiel para bendecir siempre en el nombre del Señor, oremos. Señor, que venga tu reino. Por el Papa, los obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, para que el esfuerzo que realizan en la evangelización responda a la voluntad del Señor, oremos. Señor, que venga tu reino. Por nuestras autoridades, para que los resultados de los trabajos obtenidos sirvan para el bienestar de la población, oremos. Señor, que venga tu reino. Por nuestros enfermos, para que busquen al Señor y encuentren paz en sus corazones, oremos. Señor, que venga tu reino. Por nuestras familias, para que sepan dar gracias a Dios en todo momento, oremos. Señor, que venga tu reino. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia del Padre Dios, oremos. Señor, que venga tu reino. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor,
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, te proclamamos admirable en la conmemoración de Santa Teresa del Niño Jesús, y te pedimos humildemente que así como sus méritos fueron de tu agrado, aceptes esta liturgia que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos te alaban, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Oh, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez mi afecto. Oh, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si sabrás a tus proyectos. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para ser tu
que sí hasta el final. Duerme su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Oh, si es hora de cruz, es de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar eso. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Oh, dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Oración final. El sacramento que recibimos, Padre, encienda en nosotros aquel fuego de amor con el que Santa Teresita del Niño Jesús se entregó a ti, implorando para todos tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora, Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora, Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora, Madre mía.
llamado del Señor hasta el final. Sin pronunciar palabra alguna, hiciste como el ángel del Señor te fue a mandar. Y en tu silencio de elocuencia especial reflejaste esa verdad, hombre justo, oh Padre amado, Padre tierno y obediente. Enséñanos a confiar y a caminar en la debilidad y con valentía, como lo hiciste tú acogiendo la voluntad de Dios Padre. Dios confió sus más valiosos tesoros en tus manos. Tu respuesta fue una de fe y de confianza, de asumir tu vocación. Y en tu silencio de elocuencia especial reflejaste esa verdad, hombre justo, oh Padre amado, Padre tierno y obediente. Enséñanos a confiar y a caminar en la debilidad y con valentía, como lo hiciste tú acogiendo la voluntad de Dios Padre. Con corazón de Padre, oh amado San José, enséñanos el camino de la vida, de la fe. Con corazón de Padre, oh amado San José, enséñanos el camino de la vida, de la fe. Con corazón de Padre, siendo la sombra del Padre celestial,
custodios del infinito amor. Salve María. Les voy a mostrar 5 puntos muy importantes que tal vez usted no conoce sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Primero, ¿ustedes saben cuál fue la primera nación que le dijo sí a la Iglesia Católica? Es decir, que aceptó ser católica en cuanto a nación. Fue Francia. Francia tiene el privilegio de tener el título de hija primogénita de la Iglesia. Y si ustedes van a ver el Antiguo Testamento, siempre el primogénito recibía una bendición muy especial. Y así aconteció con Francia. Francia tiene esos bosques maravillosos, esos ríos hermosos, esos castillos, esas catedrales impresionantes y la misma cultura francesa que siempre ha sido apreciada. ¿Por qué? Por esa bendición de Dios. Y junto con eso, y tal vez más que eso, los santos que tuvo. Santos extraordinarios. San Luis, rey de Francia, un monarca enteramente santo, santísimo. Tenemos a San Juan Eudes. Tenemos, en un tiempo más reciente, Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús. Tenemos una heroína cruzada, virgen, la primera en la historia, Santa Juana de Arco. Y así, un innumerable cortejo de hombres, mujeres y niños santos que dio Francia, debido a esa bendición. Y aquí viene el segundo punto. Apareció a finales del siglo XVIII una santa extraordinaria, Santa Margarita María de Alacoque. Ella tuvo el privilegio de recibir las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y qué pasó? En medio de sus mensajes, en medio de las revelaciones que recibió del Divino Corazón, nuestro Señor le dijo a ella: dile a mi buen amigo el rey, que era Luis XIV, que consagre Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Y dile que cosa que teja en sus estandartes de la nación francesa mi Divino Corazón, y yo le daré el triunfo contra todos sus enemigos, especialmente aquellos que están combatiendo contra mi fe católica. Y lamentablemente, el rey Luis XIV no consagró Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Fue lamentable. Ahí hubo más o menos un espacio de 2 siglos en que ese pedido del Sagrado Corazón de Jesús quedó en caso omiso. No se hizo caso. Y ahí es que viene el tercer punto. En una nación muy lejana de Francia, en Sudamérica, en un pequeño país recién naciente, apareció un hombre, un religioso, llamado el padre Manuel Proaño, perteneciente a la Compañía de Jesús. Este hombre, que le tenía mucha devoción al Sagrado Corazón de Jesús, le pide nada más y nada menos que al presidente de Ecuador, que era el doctor Gabriel García Moreno, para que consagre el Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Y así fue que García Moreno, sin importarle el respeto humano, el que dirán, en esa época era de moda ser como ateo, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX. Era como que muy mal visto un varón, un hombre, empezar a rezar el rosario o mostrar su fe religiosa a los otros. García Moreno le dijo sí al Sagrado Corazón de Jesús e hizo una ceremonia extraordinariamente linda en la Catedral de Quito, el 25 de marzo de 1874. Se reunió en la Catedral de Quito muchos fieles, mucho pueblo, con los dignatarios máximos en el ámbito civil y a la cabeza el presidente García Moreno y las máximas autoridades eclesiásticas. Presidió esta misa el obispo de Quito en aquel entonces, Monseñor Ignacio Checa y Barba. Y fue una ceremonia inolvidable que vino con una preparación. Un año antes, el presidente pidió a la iglesia
para que hagan propaganda y estar lo mejor predispuestos para esta consagración. Entonces, el Ecuador recibió un privilegio enorme. Podríamos decir, ¿no? Y este es el cuarto punto que quería comentarles. Podríamos decir que el Ecuador está dentro de un cofre hermosísimo. Solo para que ustedes entiendan, les pongo una comparación para lo que les quiero decir. Ustedes no sé si saben que el diamante más famoso del mundo, que se llama Koh-i-Noor, está en la corona de la reina de Inglaterra. Esta corona y otras joyas hermosas de la realeza inglesa están guardadas en una bóveda de seguridad impresionante, ¿no? Ustedes pueden imaginar, pues más que la parte material es el aspecto simbólico para Inglaterra. Bueno, ese cofre, esa bóveda de seguridad, pues es impresionante, ¿no? Es inexpugnable, si ustedes quieren. Bueno, como una ama de casa, cuando está en su hogar tranquila, se acuerda de que tiene un cofre de joyas y va a revisar dónde está esa alhaja, ese arete, ese anillo, ese collar, y lo ve con mucho amor, con mucho cariño. Pues así también nosotros estamos como una joya dentro de un cofre, pero que no es de oro, no es de plata, no es de marfil, no es del cofre donde se guardan las joyas de la corona de Inglaterra. Es nada más y nada menos que este divino corazón de Jesús. Estamos dentro del corazón del propio Dios. Es una alianza que hizo García Moreno a nombre de todo el país con el Sagrado Corazón de Jesús. Y por esa razón podríamos pensar que de alguna manera los ecuatorianos, el Ecuador, es hijo primogénito del Sagrado Corazón de Jesús. ¡Qué alegría! ¡Qué privilegio! Y ahí entendemos cuántos peligros no ha tenido el país, cuántos momentos difíciles en que el país podría haber desaparecido. Terremotos, volcanes, sobre todo las cuestiones políticas, que son impresionantes. No hablemos de eso. En todo caso, el Sagrado Corazón de Jesús siempre ha protegido al Ecuador. Y, lamentablemente, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras infidelidades. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, conocía que fuimos consagrados el 25 de marzo de 1874? ¿Quién conocía de esta ceremonia que brevemente les expliqué? Todos los ecuatorianos deberíamos aprender eso desde el jardín de infantes. Porque si el país sobrevive y es bendecido hasta en su propia naturaleza con abundancia y riqueza, es gracias al Sagrado Corazón de Jesús. Y el quinto punto, que también es muy importante, es que delante de tantas bendiciones, de tantas gracias, ¿qué debo hacer para corresponder? ¿Cómo agradecer? El doctor Plinio Correa de Oliveira decía que una de las virtudes más olvidadas es el agradecimiento, y sobre todo agradecer a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como ecuatorianos? Si hemos visto más bien infidelidades nuestras, ahora debemos corresponder, debemos ser fieles, debemos ser consecuentes con esta consagración. Y nunca es tarde, para Dios nunca es tarde. Debemos entonces hacer algo para devolverle al Sagrado Corazón de Jesús tantas dádivas y tantas gracias. Ustedes saben que también el Ecuador fue consagrado al Inmaculado Corazón de María. Pidámosle a ella la gracia de ser fieles a esa consagración, ser consecuentes a esa consagración, tratando de evitar sobre todo la ofensa a Dios. Y ustedes saben, nosotros caemos, confesémonos, nunca digamos que no hay y no se puede. Siempre hay cómo y siempre se puede, desde que levemos nuestros ojos a este divino corazón al cual fuimos consagrados. Vamos a darles entonces finalmente la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Salve María! Un pequeño fuego puede incendiar una ciudad.
y una luz que se levanta, rompe la oscuridad. Del Señor es la victoria, solo Él tiene el poder para cambiar nuestra historia y la batalla vencer. Hoy rezo por un milagro, por algo grande, por la humanidad, porque la paz llegue a la tierra y que veamos a Dios actuar, porque su reino venga a nosotros y que nos libre de todo mal, porque no importa con quién peleamos, Él es más fuerte, Dios ganará. Pido por los pueblos que claman libertad, que Dios rompa sus cadenas y los cubra con bondad. Una voz resuena desde nuestro corazón y nos enseña que el camino verdadero es el amor. Hoy rezo por un milagro, por algo grande, por la humanidad, porque la paz llegue a la tierra y que veamos a Dios actuar, porque su reino venga a nosotros y que nos libre de todo mal, porque no importa con quién peleamos, Él es más fuerte, Dios Príncipe de paz, ven a reinar, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar. Príncipe de paz.